Entonces fíjense, nuestra primera unidad del curso de arquitectura de computador se llama multiplexores y registros. Nuestro primer tema, que es el que corresponde el día de hoy, si no lo terminamos no importa, porque el segundo es prácticamente lo mismo y podemos engranarlos. Nuestro segundo tema es de multiplexores. El tercer tema son registros. Registros, estamos hablando de registros del procesador, registros internos de la computadora. Y finalmente el cuarto tema de esta primera unidad es memoria. Estos son los temas que se abarcarían en lo que es nuestra práctica calificada número 1. Comenzamos entonces con lo que es el tema de los multiplexores. Lo primero es, ¿qué es un multiplexor? Una palabrita rara que estamos usando de hace rato, que es un término técnico. El nombre de este componente. Ahora, no es algo tan complicado como parece. El nombre es un poquito extraño, pero el componente es muy común. Allí tenemos un ejemplo sencillo de un multiplexor. ¿Quién podría dar una idea de qué es lo que ven en esa imagen? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un multiplexor? ¿Qué entienden un poco de esa imagen? Me gusta lo que dijo Díaz Ventosilla. El multiplexor lo que es un dispositivo electrónico que recibe varias entradas y las convierte en una sola salida. Eso es lo que es un multiplexor, en pocas palabras. Ellos además tienen entradas de control, que es la que está abajo, que dice de selección, las cuales van a permitir seleccionar cuál es la entrada activa en ese momento. También lo podemos ver de manera simplificada en este gráfico. Ese es el mismo componente que teníamos dibujado allá. Cuando digan MUX, M-U-X, estamos refiriéndonos a multiplexor. Vean que en este caso estamos hablando de un multiplexor de dos entradas y un selector, es decir, un multiplexor de 2 por 1. Fíjense en pocas palabras cómo trabajan estos multiplexores. La parte de abajo tenemos un selector. ¿Qué es lo que hace ese selector? Cuando el selector está encendido, es decir, tiene carga eléctrica, él activa una de las dos entradas y eso pasa hacia la salida. Cuando el selector no tiene carga eléctrica, activa la otra entrada. Eso es en pocas palabras el funcionamiento de un multiplexor visto de manera simplificada. ¿Entienden cómo trabaja un multiplexor? Porque de aquí en adelante el resto de la explicación de hoy se basa en eso. ¿Alguna duda acerca del funcionamiento? Repito, el multiplexor conceptualmente es un dispositivo que recibe varias entradas y genera una sola salida. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo trabaja eso? Realmente lo que él hace es, ustedes conocen, digamos que eso, lo que usa el ventilador. Ese dispositivo de perilla que tú lo vas girando y dependiendo del giro tiene una velocidad diferente el ventilador. Eso es más o menos lo que hace el multiplexor internamente. Él lo que hace es que va seleccionando cuál es digamos que cuál es la entrada que voy a activar en ese momento. Y eso lo hace a través de una señal de selección que es la que tenemos en la parte de abajo.
Continuamos entonces. Vamos a verlo. Admitir. Y admitir. ¿Quién es este? Bueno, vamos a continuar. Ahí están ingresando unas personas que no sé quiénes son, pero vamos a aceptar a todo el mundo ahorita. Vamos a verlo aquí que se ve creo que un poco más claro porque tenemos los nombres de todos. En primer lugar, nuestra línea morada es la salida. Siempre va a haber una sola salida cuando estemos hablando de un multiplexor. Si yo les coloco un dibujo de un multiplexor con dos salidas, ustedes deben asumir que eso está malo. No hay multiplexor con dos salidas. Ese es lo primero que deben estar pendientes. Siempre va a tener una sola salida. Segundo, la cantidad de entradas es variable dependiendo del caso que estemos utilizando. No siempre van a ser solo dos entradas. Pueden haber 2, 4, 8, 16, etc. Generalmente son potencias de 2. Bien, continuamos entonces. En este caso, ¿qué potencia de 2 es la que representa esa cantidad de entradas que tenemos allí? 2 a la 1. Por lo tanto, ¿cuántos selectores debería tener el sistema? Debería tener un solo selector. Porque cuando está en 0, toma un valor. Y cuando está en 1, toma el otro. Vamos a verlo aquí en un caso de ejemplo. Vean el mismo dispositivo. En este caso, A es nuestro selector que está abajo. X1 y X0 son nuestras variables de entrada. Y S es la salida. En este primer caso, estamos... el dibujo me quedó al revés, pero bueno. En este primer caso, estamos diciendo que A vale 0. Aquí debemos cambiar en el gráfico. Está invertido, es 1, 0, 0, 1, donde dice X1 y X0. ¿Por qué? Porque vea lo siguiente, A vale 0. Yo activo en ese caso X0 y la salida va a ser X0. Pero si está activo el valor debe ser 1, no 0. Hay que hacer una pequeña corrección ahí que en el dibujo lo coloqué invertido. ¿Entiende la explicación que estoy dando en cuanto a este pequeño rosito que tiene este gráfico? ¿Aló? ¿Están allí? ¿Aló, aló, muchachos? ¿Están vivos? ¿O ya se desmayaron? Ah, bueno, sí están ahí. Ajá, bueno. Repito por aquí. Fíjense lo siguiente. Debemos estar pendientes con esto de lo siguiente. Vean la tabla que tienen allí. Esto trabaja con tablas verdad. Entonces vamos a ver en esta tabla que está equivocada, pero de todas maneras podemos usarla para la explicación. En este caso, el selector está apagado. Decimos que cuando el selector está apagado, X0 está apagado y la señal que pasa es la de X1. Es decir, que aquí el dibujo debería ser este que está aquí abajo. Cuando el selector está encendido, según esta tabla, X0 está encendido y la salida viene a ser X0. Es decir, la tablita esta está volteada, vamos a decirlo así de alguna manera. Pero esos son pequeños errorcitos de transcripción. Cuando hice el dibujo lo dibujé al revés. ¿Entienden un poco cómo trabaja el multiplexor? Vamos a pasarlo aquí. Bueno,
Este tipo de circuitos que estamos hablando se va a fundamentar en tablas verdad y lógica combinacional. Ustedes, más o menos sí, parecido que cuando teníamos el switch, que uno cambiaba el switch manualmente y cambiaba la impresora, pero esto lo hace internamente el computador, que uno tenía, en vez de usar impresoras en red como ahorita, que uno nada más le pone el software a cada máquina, ya el mismo software se encarga de todo, uno tenía que hacerlo manualmente, que uno le decía al que está sentado en la impresora, mira, actívame la impresora, y entonces uno lo cambiaba. Bueno, vean lo siguiente, esto trabaja con lógica combinacional. ¿Qué significa esto? Que va a trabajar con tablas verdad. Ya ustedes deben haber visto repetidamente lo que es la parte de las tablas verdad. Ustedes conocen bien el manejo de tablas verdad. Bueno, vamos aquí a revisar en cuanto a eso antes de continuar, porque si no entienden las tablas verdad y los operadores lógicos, no van a poder realizar después los ejercicios que corresponden a este tema. Y se les va a mandar algunos ejercicios para hacer en su casa que formarían parte de su examen práctica calificada 1. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del operador OR, que es la suma lógica. Este operador es verdadero siempre y cuando al menos uno de los dos valores de entrada sea verdadero. Es decir, solamente necesitamos tener una entrada activa para que el sistema se considere como activo. No necesitamos que las dos estén funcionando. Allí tenemos su símbolo. Es como el tacón de un zapato, lo veo yo. O como una de estas cuestiones de los militares. Ellos usan también una forma similar. Y veamos en la tabla verdad. Él es verdadero donde está azul claro. Es decir, cuando los dos valores son 0, él es falso. Por eso está en color blanco. Cuando el primer valor es falso y el segundo verdadero, él es verdadero. Cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso, él es verdadero. Y cuando ambos valores son verdaderos, él se considera verdadero también. Entonces, este es el operador OR o suma lógica. El segundo elemento es el operador AND. Fíjense que este es yo creo que el operador más usado dentro de lo que es los términos de computación. Esta es la multiplicación lógica. Esta tabla verdad nos indica que es solamente verdadero el resultado cuando ambos valores son verdaderos. Simplemente, si se quieren recordar memorísticamente, en el caso del operador AND, ustedes multiplican 0 de la X por 0 de la Y, me da otro rosito de transcripción. 0 de la X por 0 de la Y me da 0. 0 de la X por 0, copié la tabla de arriba y no le cambié los valores al final. Por 0 de la... Vamos a poner pausa para hacer esa corrección rápidamente, porque... Poner en pausa. Pausar la grabación, denme un segundito, ya lo voy a corregir allí, porque ese sí no me agrada. Déjenme arreglar ese porque ese sí está más... Déjenme hacer las correcciones que he visto. 0, 1. Y vamos aquí. Está bien, aquí.
Vamos a correr aquí porque lo que pasa es que voy montando una gráfica sobre la otra para hacer las correcciones y a veces en el tipeo ustedes saben que se pueden cometer ciertos errores. Bueno, ve. Ahí está, esa es la tabla correcta en cuanto a al operador lógico AND. Fíjense que si lo hacemos una multiplicación decimos 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Esa es la forma de analizar cuando estamos trabajando con la tabla verdad de la función AND. Continuamos entonces. El último operador lógico que vamos a hablar aquí es el inversor. Vean su símbolo. Él lo que hace es simplemente cambiar el valor por su opuesto. Por lo tanto, si nuestro valor de entrada es 1, se convierte en 0. Si nuestro valor de entrada es 0, se convierte en 1. Hablamos entonces ahora acerca de las funciones de un multiplexor. Allí tenemos 3 funciones básicas que se realizan con los multiplexores. En primer lugar, pueden servir como serializadores, es decir, convierte los datos desde el formato paralelo al formato de serie. En segundo lugar, a ver, ya déjeme ver si le quité la pausa, reanudar la grabación. En segundo lugar, puede servir como transmisor multiplexado, es decir, utilizando una misma línea de conexión podemos transmitir diferentes datos de distinta procedencia. Y en tercer lugar, como función lógica, en este caso se utilizan inversores conectados a las entradas 1 y 0 del multiplexor según nos interese y se logra diseñar funciones complejas de un modo más compacto que con las puertas lógicas comunes. Esto es algo así, si lo quieren ver una comparación sencilla, es como ustedes saben cuando estamos en programación, uno habla de la instrucción if, es decir, del condicional simple y de la instrucción case. Entonces, el multiplexor sería en este caso algo similar en cuanto a eso a la función case o switch, la que tiene varias entradas para generar una sola salida. Para que el multiplexor pueda recibir varias entradas y transmitirlas por un medio adecuado de tipo compartido, debe dividir dicho medio de transmisión en varios canales para que así varios nodos puedan compartir y comunicarse al mismo tiempo. Una señal que está multiplexada debe desmultiplexarse antes de separarse, antes de poder usarse en el otro extremo. ¿Qué quiero decir? Yo con un multiplexor varias señales las convierto en una sola, pero cuando llega a la otra persona debe tener un dispositivo que invierte ese cambio y que me separe esa única señal en las varias señales que tenía originalmente. Según la forma en la que se realiza esta división, el medio de transmisión existen varias clases de multiplexación. Tenemos la de 2x1, la de 4x2, la de 8x3, etc. Bueno, resumiendo un poco lo que hemos hablado hasta el momento. En primer lugar, el multiplexor es un circuito lógico combinacional
equivalente a un interruptor mecánico giratorio de varias posiciones. Por ejemplo, al sintonizador de una radio antigua. Fíjense en el dibujo, él tiene internamente varias entradas y por aquí, por esta salida, va simplemente a pasar la entrada que corresponda al número que estamos nosotros escogiendo aquí en este selector. En segundo lugar, el multiplexor permite dirigir la información binaria procedente de diversas fuentes a una única línea de salida para ser transmitida a través de ella a un destino común. Vean que en ese ejemplo tenemos 8 entradas diferentes y dependiendo de la combinación que hagamos nosotros en el selector, vamos a tener va a pasar diferentes señales para la salida. Los multiplexores disponen de hasta 2 a la n líneas de entrada. Estamos hablando de un exponente de base 2 y una única salida. El número de selectores es el mismo valor del exponente que tengamos de entrada, que ponen en contacto a uno de los terminales de salida con el de datos correspondiente. Vamos a ver aquí si terminamos. Vamos aquí, vamos a hacer un cambio aquí ahora, nueva función. Vamos a dejar de compartir un momento eso. Y quiero una nueva función de compartir, pero esta vez quiero la pizarra por un momento. Pantalla home. No es lo que quiero. Demos un segundito aquí. ¿Dónde está conectar audio, compartir pantalla? ¿Dónde está la pizarra?